Hace una fecha se presentaba un libro que también hay que recordar que se presentó en su día. Estábamos comentando ahora mismo el amigo Jorge Riola y un servidor que andaba por el año 2016 aproximadamente, cuando aparecía en escena este libro que lleva por título Nombres y apellidos tradicionales de Almería y su provincia. En fin, por aquí vamos a arrancar. Es realmente curioso. Hablamos de una obra realizada por un equipo de 20 especialistas a partir del análisis de más de 38 familias incluidas en el catastro de Ensenada, mediados del siglo XVIII, de lo que se trata esto. Les voy a dejar aquí la portada, por si les interesa, ahora les comentaremos dónde pueden adquirirlo. Lirola Delgado Jorge, bienvenido. Buenas tardes, hombre. Buenas tardes. Ya que hablamos de apellido del hombre, vamos a decirlos todos, ¿no? ¿Vale? Sí. Por cierto, el segundo apellido lo compartimos, tío. Ah, sí, no sé si no tenemos algún sabía. parentesco tuyo de dónde vendrá esto. Un día me hicieron una persona que conocí hace unos años, ya que hablamos de apellidos y demás, me hizo esto de la heráldica. La heráldica. Y me dice el tío que me decía que el apellido Segura proviene del País Vasco. Imagino que cuando la expulsión de los moriscos, la repoblación que tuvo toda esta parte, ¿no? Bueno, ahí hay muchos errores acreditados. Segura, claramente es un topónimo. Entonces, la Sierra del Segura, sí. El Segura, que además también se daba en la época andalusí, el Xacuri. El Xacuri es el de Xacura, que es Segura, el río Segura y la Sierra de Segura. Entonces, no creo que haya que irse tan lejos para ese apellido. Porque los apellidos, gran base de los apellidos son toponímicos, en todas las culturas. Hay otros que luego son lo que es apodos, pues Herrero, o otros apodos también, Calvo, así particulares, y luego muchos de ellos es también el gentilicio. Martínez, el hijo de Martín, Ibáñez, el hijo de Iván, etcétera, ¿no? Volcar toda esa información a la que hacía referencia, al cadastro de Ensenada. Estamos en el siglo XVIII, aquí hay un curro considerable, Jorge, ¿no? Sí, por eso lo que más también hemos necesitado muchos documentalistas de los textos castellanos, porque bueno, en el 18 la escritura era más fácil, aunque ya estaba funcionando la Academia de la Lengua, la verdad es que la alternancia, la B, la V, todo eso no estaba unificado todavía, y la letra es bastante legible. Los problemas van a venir luego cuando lleguemos al siglo XVI, donde ahí ya los especialistas son mucho menores, porque la letra procesal del 16 es muy complicada. Pero realmente, ¿qué nos indica esto? ¿Qué nos acerca un poco a nuestra historia pasada, los nombres y apellidos? Ahí, bueno, nosotros a través de los nombres y apellidos se ven, porque nuestro verdadero fin es estudiar la toponimia. La toponimia, y a través de la toponimia hacer una especie de arqueología de la palabra, donde vemos que lo que no es castellano es árabe o ha pasado por la fonética árabe. Si no es árabe, puede ser latino o ha pasado también por la fonética latina, y si no, el sustrato fundamental es lo íbero. Luego, lo que pasa es que en la toponimia influye mucho también la onomástica en todas las culturas, y aparte de eso también nos interesaba, a mí especialmente, porque el elemento árabe es muy importante en la toponimia, pero en lo que es en los nombres de las personas y las familias hay un proceso, fue muy duro, porque la población, en el curso que estamos viendo ahora, la población de aquí, la población hispana, en la época árabe era la misma que había existido anteriormente y no había habido ningún desplazamiento, pero con la conquista de los reyes católicos hay una expulsión de esos moriscos. Primero hay una vulneración de las capitulaciones, porque todo este territorio pasó a ser cristiano por capitulación, donde se pactó que podían seguir con sus costumbres, pero después se vulneraron y se expulsaron dentro de España. Entonces hay algunas teorías de hace mucho tiempo de los moriscos que no se fueron, y que yo añadiría, más que no se fueron, es que volvieron a sus territorios. Entonces, bueno, de hecho lo que estudiamos y vamos a estudiar sobre todo en el 16 es todo ese proceso de repoblación, que fue un fracaso. Es decir, aquí se le daba tierra, sí, fue un fracaso. En la mayoría de los pueblos, ciudades, solo se cubrieron, se hacían unas suertes que se le daban a los que venían, y normalmente no se cubría ni el 50% de esas suertes. Y luego lo que hubo, población que volvió, y yo creo que volvieron muchos de los que habían sido expulsados, volvieron después a sus territorios.
Como aquellos judíos sefardíes, ¿no? Que se llevaron las llaves de su casa en Toledo, ¿no? Bueno, los judíos los expulsaron fuera, entonces fue más complicado. No, pero que algunos los andalusíes sí se llevaban. No sé si te recuerdo, por si si alguna vez volvían, se llevaban la llave de su casa. Sí. ¿No? Bueno, este señor, no lo he dicho, no sé si apareció en el rótulo, por recordar, es profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Almería y es presidente de una fundación que se llama Imtufail de Estudios Árabes, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Sí. Pero en fin, esta fundación, junto con la Asociación Amigos del Alcazaba y la colaboración de la UNED, también estáis llevando a cabo, a la margen de este trabajo, unas conferencias. Yo pude estar el pasado jueves en el Museo de Almería, sí, que fue donde se llevó a cabo para hablar de la Almería andalusí, desde el punto de vista, o de diferentes puntos de vista. El urbanismo es uno de ellos, ¿no? Bueno, las del museo lo organizamos Amigos del Museo, Amigos del Alcazaba y la Fundación, con la colaboración, lógicamente, del museo. Y está centrado en la historia y literatura. Historia y literatura. Y entonces estamos haciendo un recorrido por etapas, como creo que nunca se ha hecho, de forma muy minuciosa para que conozcamos nuestra historia. Hasta el punto de que bueno, ha tenido muy buena respuesta e incluso todo lo que estaba previsto, la conferencia duró 2 horas, no nos dio tiempo ni a ver toda la época del Emirato, que es una época de la que se conoce poca información, pero si analizamos podemos ver es la menos vistosa, puede parecer en principio, pero causó gran interés, sobre todo por cómo se ve Al-Ándalus fue por pacto, cómo se estableció. Analizamos el único pacto que existe, que es el pacto de Tudmir, de la zona de Murcia, y que aquí sería algo semejante. Los establecimientos árabes, lo que estamos viendo ahí en Belefique, preciosa foto, esa fotografía porque ahí había un establecimiento de una familia árabe, porque eso es muy interesante, donde se establecieron las familias árabes, que fueron muy pocas pero muy influyentes inicialmente, hasta que ahí vimos también la sociedad que se fue creando, una sociedad tribal impuesta por esas autoridades árabes, pero que luego, ahora lo veremos en otra época, cómo se produce un conflicto, sobre todo pues toda la población que se arabizó y se islamizó y que quería también cotas de poder, y cómo se crea ya una sociedad más integrada, una sociedad andalusí que va a ser sobre todo a partir del califato. Ahí estamos viendo Pechina, que es la fundación de Pechina a finales del siglo IX, que no nos dio tiempo a verla. La primera mención de Almería es muy curioso porque se produce en el 818, es la primera mención de Almería cuando no tiene nombre todavía, se le llama el puerto de Pechina, y desde aquí embarcan 15.000 cordobeses que son expulsados de la península ibérica y se van a Alejandría y establecen un emirato independiente en Creta. ¿Alguna de las inscripciones? ¿Alguna está en el museo? Esta está en el museo y es precisamente de un clan árabe, de los Banu Aswad, que fue una familia muy influyente, fueron los que fundaron la mezquita de Pechina. Aquí fueron cadíes. Vamos a analizar también porque la palabra cadí fue la que dio alcalde, y conocemos pues los alcaldes de la época andalusí, claro, y qué es lo que hicieron esos alcaldes. Hacía referencia, y más, lo decía Jorge durante la conferencia que estuve presente, por cierto, éxito de público, que estaba en el Salón de Actos del Museo de Almería, estaba a tope. Dice, no comprendo por qué en Almería no hay una calle o una estatua dedicada a un tipo llamado Al-Udri, que fue un geógrafo almeriense, quizá uno de los primeros intelectuales que dio esta tierra, ¿no? Exacto, sí, hay mucha injusticia en ese sentido, porque le debemos, en la época andalusí hubo una gran cultura, fue cuando floreció un gran nivel cultural, y en ese sentido pues Al-Udri además hace que se proyecte no solo Almería sino también Dalías, que era donde ellos estaban establecidos, su familia, y que sea conocida mundialmente, porque es una obra muy importante la de Al-Udri, no solo para Almería sino para todo Al-Ándalus. Próximas conferencias, habéis dado, la próxima es el 5 de marzo. Sí, empieza otro ciclo, porque vamos a llevar parejo 2 ciclos independientes, uno sobre la historia, que es este, y otro sobre el urbanismo, donde vamos a ver, bueno, Al-Ándalus fue un territorio sobre todo de ciudades. El Islam desarrolló mucho todo lo que fue el comercio, entonces la creación de grandes ciudades, pues la principal ciudad de toda Europa era Córdoba, y la segunda del mundo. Almería en ese sentido pues también fue el principal puerto del Mediterráneo, ¿no? Entonces pues nos vamos a acercar a todo eso, lo que fue el urbanismo andalusí, a través de unos elementos fundamentales como son las
allí las puertas de acceso a la ciudad, que no solamente tenían una función defensiva, sino también una función fiscal. Era a través de ellas donde se cobraba el IVA de la época. De la época. Sí. El impuesto sobre el consumo. Siempre existió ese impuesto. Sí, y luego, pues, por ejemplo, en la primera sobre las puertas, pues nos vamos a acercar una a una las 16 puertas que estaban repartidas por toda la ciudad, que eran numerosas. Hay una recreación, una especie como dibujo, fotografía, digámoslo así. Esa recreación la realizamos para el documental de Almarilla con segundo plano, que además está hecha sobre el callejero actual. Con lo cual entonces permite hacer pues todas esas recreaciones que podamos irse... Esta es una de las 16 entradas que tenía. Exacto, la puerta de la ciudad aduana, de Almería, ¿no? Sí, es una de las 16. Entonces pues nos vamos a acercar cada una de ellas en su historia, el nombre, cómo lo hemos conocido, las interpretaciones que ha habido. Esto era Almería en el siglo XI, ¿no? Este es el X. El 10. Este es el califato, lo que es solo la Almedina. Ahí lo que estamos viendo es la Almedina, una Medina típica con la mezquita Aljama, la mezquita mayor en el centro, la iglesia de San Juan, que entonces tenía 5 naves, luego se amplió en el 11 con 2 naves laterales hasta tener 7, que el modelo que se utilizó, eso lo analizaremos en la próxima conferencia, fue la mezquita de Medina Zara. La de Medina Zara, que se había hecho unos años antes, tenía precisamente 5 naves. Entonces tenemos mucha información y sobre todo es que estamos aquí, yo ahora estoy analizando toda esa información que no se ha destacado y va a ser, pues damos información muy novedosa, ¿no? Se encargaron los reyes católicos de solapar de un plumazo 8 siglos de existencia, ¿no? Pues porque sí. Es que, claro, todo esto, que deberíamos de saberlo, porque forma parte de nuestra historia, da la impresión que... Y un servidor el primero, Sí. Totalmente desconocido para el gran público. Sí, la historia es una gran maestra, ¿no? En ese sentido, pues Almería tuvo una gran decadencia a partir del siglo XV, cuando dejó de mirar al mar. Almería ha sido centro, eso lo destacamos también en el documental que hicimos de Almarilla, cuando ha combinado las rutas terrestres con las marítimas, que fue en la Edad Media. Después, cuando le dio la espalda al mar, hasta hace poco, el paseo marítimo es relativamente reciente, el puerto, la ampliación del puerto también ha sido reciente, hay que mirar al Magreb, como se miraba en la Edad Media, y sobre todo también a Oriente, a través de todas esas relaciones marítimas. Oye, de ese urbanismo, lo que nos queda, de ese patrimonio que queda de aquel pasado urbanístico, ¿en qué situación está? Bueno, pues el principal es la Alcazaba, es nuestro gran monumento que presidía antes y preside ahora la ciudad. Hay restos, aquí en Almería, una de las joyas a nivel de toda España y en general es la iglesia de San Juan, que es la antigua mezquita, que se ha conservado el mihrab, la qibla, que eso no ha pasado en ningún otro sitio, nada más que en Córdoba, pero en el resto de ciudades españolas, pues las antiguas mezquitas fueron destruidas para construir sobre ellas las catedrales. Entonces, pues una singularidad que no le sacamos, lamentablemente no le sacamos demasiado partido en Almería, porque debía de haber un horario de visita y mayor utilización. Tú cuando ves un salón de actos como el pasado jueves en el Museo de Almería y lo ves lleno de gente, pues, te ha dado muchas conferencias, evidentemente, ya muchos años en este mundo, pero ¿te sorprende o no? Pues sí, me sorprendió en gran medida y lo que más es que me anima, ¿no? Anima mucho y ver sobre todo que la gente tiene interés, porque si le damos difusión como ha sido aquí a través de los amigos de la Alcazaba, que tienen gran poder de convocatoria y distintos colectivos, y sobre todo hacemos algo interesante como plantearle a la gente, vamos a hacer algo sistemático y vamos a elevar el nivel de qué conocemos de nuestra historia, ¿no? Y de esa forma, porque lo hicimos de un modo dinámico, intentando que la gente también participara preguntando, para no dar nada por supuesto, que no fuera una conferencia magistral al uso, sino que fuera algo como una especie de clase en el museo, ¿no? Que yo creo que es fundamental. 5 de marzo se abre de puertas, el 19 de marzo de mezquitas, 16 de abril rábitas, 7 de mayo cementerios y el 21 de mayo para concluir de la Alcazaba, obviamente. Tendría que aparecer en escena.
Esto para la gente que está en casa, quiero decir, es accesible, entrada gratuita, hay que inscribirse de alguna forma, ¿cómo funciona? Bueno, hay dos modalidades, una que establecimos para que la gente se inscribiera para luego darle un título, que lo dará la Fundación Aim2File, para acreditar de que ha seguido el curso con aprovechamiento, y eso lógicamente hay que seguirlo de forma regular. Y luego hay otra, lógicamente, son conferencias abiertas a todo el público interesado que puede ir puntualmente a cada una de ellas. Tanto a las de urbanismo, como han mencionado, en cada uno de esos elementos que son clave y fundamentales y que tenemos mucha información novedosa, como a las de historia y luego literatura, porque las de literatura continuarán ya hasta finales de año, terminamos en diciembre. Interesante, algo que les recomiendo, ¿verdad? Se van a sorprender, por lo menos de conocer un poco de dónde venimos, ¿no? Sí. Que es de lo que se trata. Volviendo y para concluir a este libro de nombre y apellidos tradicionales de Almería y su provincia, ¿qué era lo más típico? El nombre más típico, me decías. El nombre por ejemplo, el de Carmen y María del Mar, que son dos nombres, digamos, como muy almerienses, por decirlo de alguna forma, esto no aparece hasta el 19, hasta el 19 no empiezan. Hay diferencias, pues por ejemplo, ahora el nombre más actual de mujer, María. En el siglo XVIII también era María. En cambio de hombre era Juan, seguido de Francisco y Antonio muy atrás. Antonio ahora es el más frecuente, Francisco también ha desbancado a Juan, entonces eso se va viendo según la época, se va viendo esas modas que van variando, ¿no? En el 16 nos encontraremos que también el más frecuente era Juan y con gran diferencia, entre otras cosas porque las fuentes nos lo dicen que era un nombre que lo preferían mucho los moriscos. Los moriscos preferían Juan, María y en mujeres también Catalina, que ahora pues Catalina hay muy pocas, ¿no? Claro. Hablando de morisco, aquí, durante la conferencia hacía referencia incluso una de las imágenes que hemos visto, los diferentes nombres, cómo se denominaban y demás, sí, ¿no? Aquellas conversiones a veces forzosas, prácticamente, prácticamente, para salvar la vida en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Pero claro, la gente seguía, de forma privada, seguía rezándole a sus dioses, pero también ocurría justamente al contrario, cuando, en fin, es el califato el que manda en Andalucía, pues... Bueno, en el califato... Te dejaban vivir de alguna forma. En el califato no tanto. Esto, como digo, en Al-Ándalus también, cuando entraron los árabes, hubo una invasión. Las teorías estas de Ignacio Lagüe yo creo que son totalmente desatinadas, pero fueron pactos, y esos pactos, lo estuvimos allí explicando, la población tenía dos opciones: continuar siendo con su religión, judíos era una minoría, y a ellos le abrieron los brazos a los árabes porque les dejaron seguir siendo judíos, mientras que los visigodos iban contra ellos. Los cristianos pudieron seguir siendo cristianos, los mozárabes, o la población iba convirtiéndose en los muladíes. Hay un momento, que eso es sobre todo ya en el siglo XII, donde ya ya tiene que ser moro cristiano, donde hay una lucha fuerte, y ahí ya ya la convivencia se deteriora mucho. Comentabas incluso que algunos se convertían, mejor dicho, para pagar menos impuestos. Sí, en principio el musulmán pagaba menos impuestos que lo que ellos llamaban los protegidos, que cristianos y judíos, pero lógicamente desde la perspectiva del Estado también no se hacía proselitismo, porque no interesaba que se convirtieran en gran masa, porque se reducían los impuestos. Las arcas del Estado se vean tocadas, ya lo creo. Bueno, se lo iremos recordando. Próxima 5 de marzo, dentro de estas conferencias, curso Urbanismo de la Almería Andalusí, hablando de historia, de literatura, también de urbanismo, como estamos apuntando. Estas 5 que hemos dicho es el Salón de Actos de la UNED, de la Universidad a Distancia, exacto, que colabora también junto con la Asociación Amigos de la Alcazaba y la Fundación Aim2File, de Estudios Árabes. Lo dejamos por ahora, Jorge. Muy bien. Un placer, como siempre, verte. Muchas gracias, y os deseo mucho éxito al equipo en esta nueva etapa, ¿no?, que iniciáis ahora. Por tu visita.